25 de octubre de 2025. El mundo observa en silencio, mientras 3 Ian Atlas se acerca a su punto más peligroso. La temperatura solar aumenta cada hora, y la superficie del cometa comienza a reaccionar. Como si algo en su interior despertara por primera vez, los observatorios de todo el planeta se preparan para 6 semanas de oscuridad completa. Un apagón astronómico que dejará a la humanidad sin la posibilidad de mirar el cielo en el momento más decisivo. La cuenta regresiva ya ha comenzado y nadie puede detenerla. La alineación es exacta. El Sol, la Tierra y el cometa quedan en una misma línea geométrica perfecta, un solo grado de separación, menos de 2 diámetros solares. Y toda señal visual desaparece. Los telescopios ópticos, los radares y hasta los sensores térmicos quedan ciegos. No es un fallo técnico, no es un error humano, es física pura. La luz del Sol cubre todo, ahoga cualquier intento de detección y convierte el espacio en un mar de fuego blanco. Desde los laboratorios de la NASA hasta los observatorios de Chile y Japón, se siente la misma frustración. El objeto más enigmático del siglo se perderá justo cuando podría revelar su verdadero origen. Algunos científicos creen que esta coincidencia es demasiado perfecta. ¿Por qué ocurre el apagón precisamente cuando Atlas alcanza su máxima actividad? Durante los últimos meses, los datos revelaron proporciones químicas imposibles, chorros de gas que no siguen ninguna ley conocida, y una estabilidad que no encaja con ningún modelo de cometa ahora. Todo queda suspendido. El reloj corre hacia una fecha límite, el 29 de octubre. Perigilio, el momento en que el calor solar puede alterar su trayectoria. Si algo cambia, sucederá en la oscuridad. Nadie lo verá, nadie podrá probarlo, pero todos sentirán las consecuencias cuando Atlas reaparezca en diciembre, y la pregunta final resuene en cada sala de control. ¿Siguió su ruta prevista o algo allí detrás del Sol? ¿Decidió cambiar el rumbo de la historia? En los minutos finales, antes del apagón, totalmente sincronizado con la alineación solar, los instrumentos de todo el mundo envían sus últimos paquetes de datos. Las pantallas muestran números que cambian con rapidez, gráficos que parecen temblar antes de desaparecer en la saturación total de luz. El último registro visible indica un aumento repentino en la emisión de dióxido de carbono, una proporción 8 veces mayor que la del vapor de agua. Es una cifra absurda, inédita en cualquier cuerpo helado conocido. Los científicos del equipo de la doctora Yang, en el telescopio espacial James Webb, observan los resultados y sienten una mezcla de euforia y miedo. El análisis isotópico coincide con la composición solar, pero nada más encaja. La firma espectral del cometa es como la de un objeto que nunca debió formarse en un sistema estelar normal. Mientras tanto, en el observatorio Kaka de Japón, los mapas de níquel brillan con intensidad, mientras las líneas de hierro apenas existen. La simetría no puede explicarse con errores de calibración. La cola del cometa se curva hacia el Sol, de forma antinatural, como si una fuerza interna la dirigiera. El profesor Sato describe el fenómeno como una respiración mecánica. Nadie se atreve a publicar el informe completo antes del apagón, pero los rumores se filtran a foros y redes sociales. Las palabras motor, emisión dirigida y cambio de rumbo se repiten una y otra vez en los centros de control de la ESA. La consigna es: esperar. El blackout será total durante 6 semanas, pero cualquier desviación de la órbita podrá detectarse en diciembre. La tensión se siente en el aire. Comienza la oscuridad. Los monitores quedan en negro. Los operadores respiran hondo. Y mientras el Sol engulle al cometa, una pregunta no deja de repetirse: ¿y si Atlas no es lo que creemos? Durante los primeros días del apagón, el silencio es absoluto. Los observatorios envían solo reportes rutinarios de calibración. Mientras los medios especulan sin descanso, algunos titulares anuncian la posible fragmentación del cometa. Otros, un simple error de interpretación. Pero en los pasillos del centro Goddard de la NASA, se revisan una y otra vez los datos previos al 25 de octubre. La intensidad del CO aumenta de forma no lineal, como si respondiera a un patrón de control. Una secuencia repetitiva que se repite cada 11 horas. El algoritmo de predicción atmosférica detecta el mismo intervalo en las observaciones de la sonda TG o en Marte.
La coincidencia es imposible estadísticamente, y sin embargo está ahí la doctora Ruiz, en el equipo europeo, propone una explicación atrevida, una liberación intermitente, quizá un sistema de válvulas o fisuras internas que regulan la presión. Cuando el informe llega al comité científico, la respuesta es inmediata: mantener silencio hasta el final del blackout. Ninguna hipótesis puede publicarse sin datos posteriores a la conjunción solar. Pero el rumor ya ha salido a la superficie. Los foros de astronomía hablan del pulso Atlas, una oscilación invisible que podría alterar su dirección. Nadie puede confirmarlo, pero todos sienten que algo se prepara en la oscuridad en los laboratorios. El tiempo parece detenerse. Los relojes marcan los días restantes para la reaparición, en 474.645. Cada número es una exhalación contenida. La comunidad científica vive entre la duda y la esperanza. Si el pulso es real, podría revelar un mecanismo nunca antes visto en un cuerpo interestelar. Si no, solo quedará un registro de errores luminosos y teorías descartadas. Pero en algún lugar, detrás del Sol, Atlas sigue moviéndose, y nadie sabe hacia dónde, mientras la Tierra gira bajo un cielo sin respuesta. Los modelos computacionales se multiplican bajo el control de la Universidad de Osaka. Un grupo de físicos desarrolla una simulación que intenta reproducir el comportamiento del cometa con distintas fuentes de energía interna. Los resultados son desconcertantes. Solo un escenario encaja con los datos previos, en una eyección direccional controlada, capaz de modificar ligeramente la velocidad del núcleo. La variación sería mínima, apenas unos metros por segundo, pero suficiente para cambiar su trayectoria en millones de kilómetros. Durante meses de viaje, la noticia no se hace pública, pero circula entre equipos de investigación bajo el nombre clave Vector 0, en paralelo. La NASA intenta verificar la estabilidad del cometa mediante cálculos de resonancia gravitatoria con Marte y Venus. Si Atlas cambia su rumbo, los ajustes en los modelos orbitales serán visibles en diciembre, con un margen de error menor a 10 milisegundos GRQ. Un desafío brutal, pero medible, en las salas de control. El silencio técnico se vuelve insoportable. Los científicos miran pantallas vacías, esperando el regreso de la señal óptica. En ausencia de imágenes, solo queda la matemática. El Sol domina todo. Una pared de plasma que se traga cada intento de observación. El blackout no es solo físico, es psicológico. Todo el planeta ha pasado de la certeza a la especulación, y mientras los algoritmos predicen futuros posibles, una sensación crece entre los expertos. La Alineation de 2025 podría no ser una coincidencia, sino una coreografía precisa, calculada hace siglos, o tal vez más allá de nuestra comprensión. A medida que el apagón se extiende, los efectos indirectos comienzan a notarse en el hemisferio norte. Las auroras alcanzan latitudes nunca vistas. Los cielos de Francia, Canadá y Turquía se tiñen de verde y violeta, producto de una serie de eyecciones de masa coronal del Sol. Los observatorios solares aseguran que el fenómeno es normal durante el máximo solar, pero las redes explotan con teorías sobre una conexión entre las tormentas y el cometa. Algunos creen que Atlas está interactuando con el campo magnético solar. Otros, que su paso ha alterado la dinámica del viento cósmico. Los moderadores de los foros científicos borran cientos de mensajes cada hora, pero el caos informativo es imparable. Mientras tanto, en los canales internos de la ESA y la NASA, se mantienen debates discretos sobre posibles interferencias electromagnéticas. Las ondas en Marte registran picos anómalos en radiación ultravioleta justo cuando el cometa desaparece del radar. Los datos son confusos, pero suficientes para encender la alerta en una reunión a puerta cerrada. La doctora Yang pronuncia una frase que quedará grabada así: Atlas puede influir en el entorno solar. Entonces, no estamos observando un cometa sino un actor. Nadie responde. La frase queda suspendida en el aire como una chispa imposible. En las horas siguientes, el Sol lanza otra llamarada y las comunicaciones con varios satélites se interrumpen brevemente. Los titulares hablan de casualidad, pero los analistas orbitacionales no están tan seguros. El blackout avanza, y con él, la sensación de que algo se está gestando detrás de la luz, algo que podría redefinir todo lo que creemos saber sobre el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Las horas se vuelven días,
y el silencio se hace rutina en los laboratorios. Los relojes ya no marcan la hora solar, sino el tiempo restante para el fin del blackout en Tokio. El Dr. Sato revisa una y otra vez los gráficos previos al 25 de octubre. Los patrones de emisión parecen seguir un ritmo oculto, un pulso que responde a la distancia con el Sol y no a la temperatura. La ecuación no tiene sentido en un modelo natural en Houston. Los ingenieros de dinámica orbital detectan una microdesviación en los cálculos de posición basados en observaciones marcianas, AN, una variación de 0002 UA, demasiado pequeña para confirmarla, pero lo bastante extraña para preocupar. El informe viaja en silencio por correos cifrados, mientras las agencias espaciales acuerdan no difundirlo hasta tener imágenes en paralelo. Los algoritmos de inteligencia artificial del proyecto Rubin comienzan a reconstruir proyecciones posibles del nuevo vector orbital. Todas convergen en un escenario, en una ligera inclinación que alejaría al cometa del plano eclíptico, una maniobra casi imperceptible, que no puede explicarse por simple desgasificación en los pasillos. Se escucha una frase repetida como un mantra. Si cambia incluso una milésima de segundo de arco, la historia cambiará con él. La espera se convierte en obsesión. Los científicos duermen en los foros hierven de teorías, y los gobiernos piden informes diarios. El mundo entero mira un punto invisible detrás del Sol, esperando que la oscuridad termine antes de que empiecen las consecuencias. El 2 de noviembre, una ráfaga de partículas solares golpea la magnetosfera terrestre y provoca un apagón temporal en varias redes de satélites. La coincidencia con el periodo de oscuridad reaviva las teorías más audaces en algunos medios. Se habla de interferencia deliberada, de una sincronía imposible entre la actividad solar y la posición de Atlas en el Centro Europeo de Astronomía. Se filtra un audio donde un investigador menciona resonancias inusuales en los datos de radiación recogidos por el satélite SOHO. El comentario es eliminado en minutos, pero el daño está hecho. La palabra resonancia aparece en miles de publicaciones en menos de una hora. En medio de la confusión, un pequeño grupo de astrofísicos de la Universidad de Buenos Aires logra detectar un eco débil en una frecuencia de microondas cercana a 1420 MHz, la misma línea del hidrógeno. Ellos lo atribuyen a interferencia solar, pero en las redes ya lo llaman la señal Atlas. El silencio oficial alimenta la paranoia cada día. Surgen nuevas teorías desde fragmentaciones invisibles hasta mensajes cifrados emitidos desde el cometa. La realidad es más simple y más aterradora, a la falta total de información, hasta que no termine la conjunción. Nadie podrá confirmar nada. El Sol, con su resplandor absoluto, sigue cubriéndolo todo. Mientras el contador baja, han 23 días para la reaparición. 23 días para saber si el sistema solar sigue intacto o acaba de cambiar para siempre. A mediados de noviembre, la calma aparente se rompe. Un grupo de astrónomos aficionados en el norte de Chile logra captar un destello tenue en el horizonte al amanecer. Dicen que el brillo no pertenece a Venus ni a Mercurio, y que su color verdoso recuerda al de Atlas. Antes del blackout, las imágenes son borrosas, pero bastan para encender una nueva ola de especulación. Los observatorios profesionales niegan cualquier avistamiento, argumentando que la geometría aún impide ver el objeto. Sin embargo, la curiosidad crece en foros privados. Se filtra un informe preliminar de la Agencia Espacial India que menciona un posible incremento de polvo en la heliosfera interna, coincidente con la posición estimada del cometa. Si es real, significaría que Atlas ha comenzado a liberar material de forma diferente, como si su estructura estuviera reconfigurándose. Mientras tanto, en la sede del proyecto Rubin, las simulaciones muestran que incluso un pequeño cambio en el eje de rotación bastaría para alterar el rumbo final. La hipótesis gana fuerza. El cometa podría estar realizando ajustes internos, quizás por tensiones térmicas, quizás por algo más. El apagón continúa, pero el silencio deja de ser tranquilo. Ahora es expectante, eléctrico, cargado de la sensación de que el cometa no está quieto, sino decidiendo su próximo movimiento.
El 18 de noviembre, los instrumentos de la sonda europea Solar Orbiter registran una anomalía magnética cerca de la corona solar. Una fluctuación inesperada en el campo detectado entre 08Y12 UA, que dura exactamente 17 minutos. El patrón coincide con las predicciones de una eyección direccional desde la posición calculada de Atlas. Los técnicos piensan en un error, pero los datos son consistentes con los registros de la sonda Parker Solar Probe, lanzada por la NASA, que capta la misma oscilación con 8 segundos de diferencia. Es imposible atribuirlo al ruido cósmico. La información se comparte en secreto entre ambas agencias bajo la etiqueta Atlas hecho. En los correos internos, se advierte que cualquier fuga al público podría desatar el pánico en los grupos de discusión privados. Algunos científicos sugieren que el cometa podría estar expulsando material de forma controlada, como si compensara su movimiento. La magnitud del cambio es mínima, pero suficiente para hacer dudar. Incluso a los más escépticos, el mundo no sabe nada de esto afuera. Los titulares hablan solo de auroras y tormentas solares en los laboratorios. El miedo crece en silencio por primera vez. Los números parecen tener voluntad. El 25 de noviembre, la línea TRSAL comienza a desplazarse lentamente hacia una posición que permitirá recuperar la visión directa en menos de 20 días. Los observatorios se preparan para el reencuentro con Atlas. El apagón entra en su fase final en el Centro de Coordinación Rubin. Se revisan una y otra vez los parámetros de observación a longitudes de onda, ventanas de tiempo, ángulos críticos. Todo debe estar sincronizado al milisegundo. La presión es enorme. Una sola lectura errónea podría arruinar el experimento más esperado del siglo entre los equipos. ¿Corre una apuesta silenciosa? ¿Volverá en la misma órbita? ¿O aparecerá fuera de curso? En una reunión nocturna, la doctora Yang lo resume en una frase: esta vez no medimos un cometa, medimos nuestra confianza en la física. Fuera, el cielo sigue cegador, pero el calendario avanza, y con cada día que pasa, la posibilidad de que Atlas haya alterado su rumbo deja de ser una teoría para convertirse en una amenaza real. Todo el planeta contiene la respiración, mientras el Sol se prepara para revelar lo que escondió durante 6 semanas. Un secreto que podría decidir si el universo sigue obedeciendo sus propias leyes o acaba de escribir otras nuevas. El 5 de diciembre. Los telescopios del hemisferio sur apuntan por primera vez al punto donde el cometa debería reaparecer. La atmósfera está estable, los filtros listos, los sistemas de rastreo sincronizados al microsegundo. Sin embargo, el primer barrido óptico no muestra nada. La zona está limpia, demasiado limpia, como si Atlas hubiera desaparecido por completo en los minutos siguientes. Los algoritmos de búsqueda comienzan a ampliar el campo. Un destello débil surge a 0,3 grados del punto previsto. Una diferencia mínima pero imposible de ignorar. El objeto aparece donde no debería estar. La sala de control estalla en murmullos. La desviación es real. Los monitores muestran una trayectoria ligeramente elevada, un vector que rompe el plano eclíptico en una inclinación de 5,2 grados. El dato coincide con las simulaciones más arriesgadas del proyecto Rubin. La doctora Yang observa la pantalla y pronuncia solo 2 palabras: lo hizo. Nadie responde. Las confirmaciones llegan desde Chile, Canarias y Hawái. Todos ven lo mismo. El cometa se ha movido. La magnitud exacta aún es incierta, pero las primeras estimaciones indican una variación de 9 milisegundos Giarco, un desplazamiento que la física de los cometas no puede justificar. La frase más repetida en los laboratorios se convierte en un eco: algo ha cambiado su rumbo. Mientras las cámaras capturan los primeros espectros, la humanidad vuelve a mirar al cielo con una mezcla de asombro y miedo. El apagón ha terminado, pero la oscuridad apenas empieza. Las horas posteriores son un torbellino de confirmaciones. El observatorio Rubin publica el primer informe. El cometa se ha desviado 0002 UA de su órbita original y su velocidad angular ha aumentado en 10 metros por segundo. No existe mecanismo natural capaz de producir esa aceleración en tan poco tiempo. Los equipos de la ESA y la NASA coinciden en que no se trata de un error de medición. El fenómeno es real en las redes,
La frase Atlas ha despertado se vuelve tendencia global. Los informativos intentan mantener la calma, pero las imágenes del objeto moviéndose en una dirección inesperada encienden una oleada de pánico según los nuevos cálculos. Atlas ya no volverá al espacio interestelar como se esperaba, sino que se adentrará en el plano interno del sistema solar en los próximos meses. Su trayectoria intersectará la órbita de Venus en abril y la de la Tierra en junio. Los titulares hablan de amenazau potenciau, pero los científicos piden cautela. Aún así, los observatorios notan algo más. El cometa brilla de una forma inusual, como si la luz reflejada no fuera solo solar, sino interna un resplandor rítmico, casi pulsante. Se repite cada 12 minutos. La doctora Ruiz lo llama el latido Atlas. Para otros, es una simple coincidencia lumínica, pero nadie puede negar que el cometa ya no es un viajero silencioso, sino un actor con un guión que nadie conoce. En las siguientes 48 horas, los datos inundan los servidores. Los espectros muestran una nueva firma química, carbono ionizado, en cantidades que superan por 10 cualquier registro previo. La relación COH-CHO ya no es 8 en 1, sino 14:1. Y el níquel sigue superando el hierro en una proporción que desafía toda formación natural. En una videoconferencia de emergencia, los directores de las principales agencias espaciales coinciden en una cosa: la química del objeto ha cambiado. Durante el apagón, alguien pregunta en voz baja si podría tratarse de una tecnología desconocida. La pregunta no tiene respuesta. Los comunicados oficiales hablan de prudencia científica, pero los analistas de datos ya bautizan el evento como el despertar de Atlas. La red se llena de videos comparando imágenes antes y después del blackout. La diferencia es inequívoca en su cola. Ya no es una estela difusa, sino un chorro dirigido hacia el sol, estrecho y constante. Como una propulsión, la comunidad científica se divide en Público, predican paciencia, en privado admiten que nunca habían visto algo así. El sol ya no es el único centro del sistema. Por primera vez, un cometa parece imponer su propia voluntad. El 5 de diciembre, los sismógrafos de la Luna registran vibraciones anómalas no relacionadas con impactos ni mareas. La frecuencia de esas oscilaciones coincide con el ritmo luminoso de Atlas, detectado por los telescopios terrestres. La coincidencia despierta una pregunta que nadie se atreve a formular en público. ¿Puede el cometa transmitir energía a través del espacio? Los modelos magnéticos del Solar Orbiter muestran una serie de pulsos electromagnéticos que se repiten cada 12 minutos. Exactos, el mismo intervalo que la doctora Ruiz llamó latido Atlas. La hipótesis más conservadora habla de descargas de plasma, pero otros ven un patrón inteligente en la frecuencia. Los informes se clasifican como nivel confidencial. En el mundo civil, las teorías explotan. Algunos creen que Atlas es una sonda antigua, otros un experimento interestelar fallido. Los gobiernos intentan controlar la narrativa mientras los observatorios pierden la neutralidad. La doctora Yang recibe una orden directa a detener la publicación de datos hasta nuevo aviso. Pero ya es tarde, la historia ha salido a la luz, y el mundo empieza a ver en Atlas algo más que una anomalía científica, un mensaje en movimiento. El 10 de diciembre, el cometa cruza finalmente el límite de observación plena. Las imágenes de alta resolución revelan una superficie fracturada con emanaciones dirigidas desde 3 puntos simétricos. La disposición es tan precisa que los analistas no pueden evitar compararla con una estructura tecnológica. Los chorros no son aleatorios. Aparecen en intervalos idénticos y en ángulos exactos de 120 grados. Entre ellos, se forma un resplandor azulado que crece cada hora. El espectro indica una emisión de ion de níquel altamente energético, algo que ningún modelo natural puede recrear. La doctora Yang se queda en silencio ante la pantalla. La doctora Ruiz murmura: parece una firma. En ese instante, los datos del satélite Parker confirman un nuevo impulso de velocidad, otros 15 metros por segundo. El cometa
ya no sigue la órbita predicha. Se dirige a una nueva trayectoria, una que pasará peligrosamente cerca de la órbita de Venus, y posiblemente de la Tierra. Los monitores se llenan de alertas rojas. La doctora Yang rompe el silencio. Sea lo que sea, ya ha empezado a moverse por su propia voluntad. A su alrededor, los científicos comprenden que ya no están observando una curiosidad astronómica, sino el primer acto de una historia que podría redefinir la vida en todo el sistema solar. El 12 de diciembre, las alertas alcanzan su punto máximo. Los cálculos actualizados muestran que Atlas modificó su velocidad total en más de 25 metros por segundo en menos de 2 semanas. Los ingenieros orbitales no encuentran explicación física posible. Los chorros de gas, la sublimación, la presión solar, todo es insuficiente. Las agencias espaciales emiten un comunicado conjunto. El objeto Atlas presenta comportamiento no lineal en su dinámica orbital. En los foros, esa frase se traduce como una confesión: no sabemos qué está haciendo. Los satélites de seguimiento muestran un incremento sostenido en la emisión de energía térmica y un brillo pulsante en 3 longitudes de onda distintas. Casi como un código, los analistas intentan traducirlo, comparándolo con patrones naturales. Pero el intervalo es constante, 1 minutos y 59 segundos exactos. El mundo contiene la respiración. La comunidad científica internacional convoca una sesión extraordinaria para discutir un escenario que hasta hace poco era impensable: un cuerpo interestelar capaz de maniobrar por decisión propia. El 14 de diciembre, se detecta un fenómeno inesperado. El viento solar comienza a curvarse levemente alrededor del cometa, como si su campo magnético se hubiese fortalecido de forma autónoma. La NASA confirma la observación con la sonda Parker y publica los gráficos sin comentario adicional. En el interior de la comunidad científica, se siente un silencio denso. Los cálculos sugieren que Atlas está generando un campo magnético inducido, lo bastante fuerte como para desviar partículas cargadas. Un cometa no puede hacer eso. La doctora Ruiz propone una hipótesis arriesgada: el núcleo podría contener un material superconductor enfriado a temperaturas extremas, capaz de interactuar con el viento solar como un escudo. Los demás la escuchan sin interrumpir. Nadie se atreve a reír en las horas siguientes. Los detectores de rayos décima registra N pulsos de energía coincidentes con la rotación estimada del objeto. Algunos lo llaman coincidencia, otros sincronía en los centros de control. Una nueva frase sustituye a todas las anteriores: Atlas está respondiendo. El 16 de diciembre, las primeras imágenes de alta resolución tomadas por el telescopio Rubin revelan un detalle que nadie esperaba: una fractura triangular perfectamente simétrica en la superficie del cometa, iluminada desde dentro por un resplandor azul. La forma no coincide con ningún patrón de erosión conocido. La doctora Yang observa los datos en silencio. Su equipo mide la intensidad lumínica y determina que proviene de 60 metros bajo la corteza. Entre los investigadores surge una teoría escalofriante: el cometa no se está rompiendo, se está abriendo. Los informes clasificados describen una emisión de partículas cargadas que sigue una secuencia binaria en 2 impulsos cortos, uno largo, pausa, repetición. Los expertos en comunicación intentan analizarlo como una señal, pero la conclusión oficial es prudente. Aún no podemos determinar si es intencional. Mientras tanto, los gobiernos comienzan a coordinar simulaciones de impacto y desviación por precaución. El público no sabe nada, pero el mundo científico siente que el punto de no retorno ya ha sido cruzado. El 18 de diciembre, los observatorios detectan un nuevo aumento de brillo, equivalente a una explosión de magnitud negativa. El cometa libera una onda de polvo ionizado que se extiende por millones de kilómetros, formando un halo visible incluso a simple vista desde zonas oscuras del planeta. La gente sale a las calles a mirar el cielo. Las redes sociales se llenan de videos y transmisiones en directo. El evento es hermoso y aterrador a la vez en los centros de control. Los datos confirman que la onda no es natural. En su expansión sigue una ecuación logarítmica, idéntica a la de un pulso electromagnético artificial. La doctora Ruiz murmura que parece un anuncio. En cuestión de minutos,
Los detectores de microondas en la órbita lunar captan la misma frecuencia de 1420 MHz. Exactamente, la línea del hidrógeno. La coincidencia es imposible. Por azar, todo indica que el cometa ha transmitido algo. El 20 de diciembre, la señal se repite 3 veces. Clara y constante, los observatorios más avanzados logran aislarla del ruido solar y convertirla en una secuencia de impulsos digitales. Todos los intentos de decodificación fallan, pero un patrón destaca, una repetición que marca intervalos exactos de 24 horas, como si respondiera al ciclo de rotación terrestre. Los gobiernos declaran confidencial toda la información y desconectan varios canales públicos de observación. Sin embargo, la noticia ya se ha filtrado, alguien publica los datos en la red y millones de personas los descargan antes de que puedan ser borrados. El mundo entero observa el mismo espectro, una firma luminosa azul, una secuencia binaria y un cometa que parece girar su eje lentamente hacia la Tierra en la última reunión de emergencia. La doctora Yang pronuncia la frase que nadie quiere escuchar. No está comunicándose con nosotros, se está alineando. Y en ese momento, por primera vez, desde el inicio del apagón, el miedo se convierte en certeza. Atlas ha elegido su destino. Y quizás, el nuestro también.